Por la bendita gracia del Padre Eterno, tenemos nuestra enseñanza el día de hoy, el Salmo 68, nuestra segunda parte, con el origen del Evangelio. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Ya miramos una primera parte esta mañana. Hoy tenemos esta continuación y vamos a parar donde dice Selah. Ahí vamos a detenernos, pero vamos a tener esta visualización del origen de la Torah, del Evangelio, de la palabra de Adonai. Bendito eres, Rey de los ejércitos, Abba Kadosh. En tu gran misericordia y abundante verdad nos has sustentado, nos has dado vida. Y hoy estamos aquí con un anhelo en mi corazón de compartir esta enseñanza que quería enseñarla durante Shavuot. Ha sido una costumbre ya durante un tiempo enseñar de los salmos durante las festividades. Sin embargo, por razones de que quiero completar la enseñanza, he decidido adelantar este salmo una semana. Abba, pero que no se nos olvide, que esté en nuestro corazón y que tú seas glorificándote cada día en las necesidades que tenemos. Amén, eterno Elohim. Vamos a continuar entonces. Estábamos estudiando el origen del Evangelio. El Evangelio se conoce de esta manera, como la consumación de todas las cosas, que Jesús el Cristo fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que generalmente se conoce por Evangelio. Y ya sabemos por lo que estudiamos que David era un conocedor de la Torah. El autor de este salmo extrae el primer versículo de la Torah, literal, así como está en Números. De ahí lo extrae David. Y eso nos va a ayudar a entender cuando estudiemos de otro evangelio diferente, cuál es el diferente. Hoy vemos que evangelio, todos dicen tener el verdadero evangelio. Todos nos llenamos la boca como predicadores diciendo, yo sí predico el evangelio verdadero. Pero ¿será verdad que estamos predicando el evangelio? ¿Qué debe de contener el evangelio para que sea verdadero? Bueno, ¿dónde se predicó por primera vez este evangelio? Para eso tenemos que hacernos preguntas como ¿qué es el evangelio? ¿Cómo entendían los escritores de las Sagradas Escrituras esa palabra evangelio? ¿Ya existía antes de Cristo o no existía? La palabra evangelio. Usted no la había escuchado hasta que llegó a una iglesia. Usted no supo de evangelio hasta que alguien le habló de Cristo Jesús, pero usted nunca la escuchó en la comida de su casa, con la familia. Oye, que se está predicando el evangelio y tremendo, está viendo resultados tremendos. Usted nunca escuchó eso, excepto que sus familias fueran cristianas. Pero esa palabra no se conoce, no es de nuestro lenguaje. Entonces, el Salmo nos estaba hablando de aquel que cabalga en los cielos. Y después de decirnos que Él es el que nos hace habitar como una familia, empieza a decirnos lo que sucedió precisamente en el monte Sinaí, cuando el Eterno le dio la Torah a su pueblo, la instrucción a su pueblo, mal conocida como la ley de Moisés. No es de Moisés. El Eterno se lo entregó a Moisés para que le entregara al pueblo, pero la ley es de Dios. Si es ley, es la de Dios. Pero lo correcto es la Torah, la instrucción, y aquí empieza nuestro descubrimiento del verdadero evangelio. Salmo 68, verso 8, ¿qué dice aquí? La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Elohim. Aquel Sinaí tembló delante de Elohim, del Elohim de Israel. El monte tembló, la tierra tembló. Si analizamos con cuidado, notaremos que esta es una referencia a Éxodo capítulo 19 y 20, donde el Eterno se manifestó, la tierra tembló, vino un sonido grande de shofar y se empezó a predicar la palabra del Eterno. Aleluya. Entonces, cuando el pueblo fue conducido hacia el monte Sinaí, nos dice que la tierra tembló, que el monte se sacudía, que el monte se llenó de nubes y que dice que los cielos
destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Cuando están destilando es que está lloviendo. O sea, llovió en ese tiempo, en esos días. La palabra destilación está relacionada con las nubes de las cuales descendía la lluvia, y aquí hay una conexión alegórica de lo que descendió, lo que dio el Eterno, con lluvia. En el Sinaí, el pueblo recibe la palabra del Eterno, el pacto. Entonces, pero el profeta Isaías, hablando de la palabra del Eterno, haciendo referencia a la palabra del Eterno, dice en Isaías 55 y verso 10 de la siguiente manera. Nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 de Isaías 55 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que lo que está diciéndonos David en el Salmo 68 y verso 8 es una aplicación válida que se le puede dar a la palabra, que así como el Eterno estaba dando su palabra, las nubes estaban dando el agua. Eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Por eso nos dice en el versículo 8 del Salmo 68. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios, y el Sinaí tembló. ¿Qué vio el Eterno en ese primer Shavuot? En ese primer Pentecostés de la historia, para que me entiendan. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que vio el Eterno en el primer Pentecostés de toda la historia de la humanidad? ¿Qué les dio en ese día? ¿Qué les dio en esa ocasión? Les dio su palabra. Les dio, amados hermanos, abundante lluvia. Les dio su pacto. Ahí se llevó a cabo un pacto que se conoce en nuestro pueblo como el matrimonio que se llevó a cabo por el Matan Torah, el regalo de la Torah. Y vamos a ese Matan Torah o Matanot Torah, ya vamos a irlo conectando con dones. Matanot es dones, de los cuales nos habla Pablo en Efesios, que subió a lo alto y dio dones a los hombres. Ya vamos a conectarlo aquí también. Entonces, esa lluvia que vio el Eterno vino a darle vida a su pueblo. Vida literal y vida espiritual. Vida en abundancia, amados hermanos. Por eso estamos reunidos hoy en Shabbat y estaremos reunidos en Shavuot para conmemorar no las lenguas de Pentecostés, la Torah de Adonai, la instrucción del Eterno. Eso es lo que vamos a hacer. El regalo de la Torah que nos fue dado. Sin ese regalo de la Torah, oiga, no tendríamos el Nuevo Testamento. No tendríamos Hechos capítulo 2. Sin esa instrucción. Si eso no hubiera ocurrido, tampoco estuvieran reunidos en Hechos capítulo 2. Donde supuestamente nació la iglesia. No tendríamos iglesia. No habría iglesia. Así de sencillo. Quiero que note una cosa. Nos dice el Eterno que ahí se manifestó. Ahí les dio su palabra, ahí les dio lluvia. Y nos dice lo siguiente. Abundante lluvia esparciste, en el versículo 9. Abundante lluvia esparciste, oh Elohim, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Una heredad que estaba cansada de los látigos, cansada del trabajo, cansada de la esclavitud, cansada del camino en el desierto. Oigan, para nosotros el Shabbat guardarlo, estamos buscando pretexto para no guardarlo. Estuviera usted esclavo trabajando los 7 días de la semana y que te digan, mira, tengo leyes más buenas que estas. Te voy a dar un día de descanso a la semana. Un día de descanso, yo quiero. Sí, ahorita no nos parece nada importante porque no hemos estado, al contrario, pensamos, más cheque. Sí, pero ese cheque se lo vas a tener que dar al doctor el día de mañana que ya no puedas moverte por ti mismo. Entonces, ¿por qué no hacerle caso al Eterno? Aquí quiero que vean la visión tan diferente que tiene David con respecto a la palabra que vino del Eterno, que fue dada en el monte Sinaí, con lo que tristemente muchos predicadores enseñan o enseñamos erróneamente sobre la Torah, sobre la ley de Moisés. Se enseña de manera equivocada, amados hermanos,
que es algo que te sujeta, que es algo que te reduce a esclavitud, que es algo que te oprime, y que por eso vino Jesús a liberarnos, que para eso vino el Mesías a liberarnos de esa esclavitud, de esa maldición de la ley. Pero vean qué contexto tan diferente, o qué idea tan diferente a lo que piensa David, a lo que piensa un predicador del año 2018. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Bueno, David dice, tú reanimaste con esa Torá a tu heredad. Tú le diste vida con esa Torá a tu pueblo. Tú le diste la paz. Tú le diste el descanso. Tú le diste la libertad. Hoy dice el predicador, no, eso te da la muerte. Eso te da la esclavitud. Bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A David, un hombre conforme al corazón de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios? ¿O lo que un charlatán me quiera vender hoy en día? Porque eso sí, ofrendita, cállase. Te está vendiendo. Y te está vendiendo una mentira, tristemente. Y la estamos comprando cara. Entonces, amados hermanos, en el mismo contexto, el apóstol menciona, el Pablo, hablando de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos va a hablar aquí en este salmo, que tendríamos que predicar eso que reanima a la heredad exhausta. Y tristemente lo que estamos haciendo es no predicar lo que reanima. Por eso la gente está cansada, agotada, ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere nada con el Eterno, porque en lugar de libertad están siendo oprimidos por una religión. Están siendo esclavizados por una doctrina que surge de los hombres y no por la Torá que el Eterno le dio a su pueblo a través de Moisés. Pero vamos a derribar esos dogmas equivocados el día de hoy con respecto a la Torá, con la instrucción que fue dada por el Eterno. Hablando alegóricamente, entonces, esa palabra que vino al monte Sinaí, o que fue dada en el monte Sinaí, repetimos lo que dijo David. Abundante lluvia esparciste en todos ellos, sedientos, cansados, calurosos, exhaustos. Que venga la lluvia, hermanos. Cuando nosotros viene la lluvia y queremos irnos a trabajar, otra vez está lloviendo. Pero cuando no ha llovido nada y que está un calorón tremendo, que venga una lluvia de esas hermosas, cómo se aprecia, hermano. Cómo se siente de rico. Entonces, ellos venían cansados de Egipto. Trabajados. Una dura servidumbre. Leyes duras en Egipto. Esas leyes de esclavitud controlaban al pueblo de Israel. Eran leyes egipcias que tenían exhausta a la heredad, al pueblo que el Eterno escogió. Eran leyes que oprimían. Esas eran leyes que oprimían. Esas eran leyes injustas. Por otro lado, la ley del Eterno viene a regular cómo tratarnos entre nosotros. Viene a regular cómo tratar a los esclavos incluso. Y viene a darles cierta libertad para que guarde el día de reposo para que reposes tú y tu esclavo también. Amén. No es tú, también tu esclavo. Bendito sea el Eterno. Entonces, esa lluvia era un refrigerio, no era una maldición. Es un refrigerio, no es una maldición. Reanimó al pueblo del Eterno, a la heredad exhausta, y vean lo que dice, a esa heredad exhausta, tú la reanimaste con esa lluvia, y vean la conexión que tenemos con el Mesías, a ver si es cierto que el yugo del Eterno te quebranta, te despedaza, te mantiene en maldición. Yeshua mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? No era por la Torá del Eterno, era por la Torá de los hombres, por la Torá oral, por la tradición de los rabinos. Eso es lo que los tenía cargados. Vengan a mí, yo los haré descansar. Lleven mi yugo, tampoco pueden quedar sin yugo. Yo tengo un yugo, yo tengo una Torá, yo tengo algo que te va a dirigir. Tienes que llevarlo, pero mi yugo, dice Yeshua, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, es la diferencia que hay. Su yugo es fácil y ligera su carga. Por lo menos a mí, no sea usted, por lo menos a mí, esa lluvia de la Torá llegó en el momento en que realmente la necesitaba. Llegó en el momento en que la religión me estaba cansando, me tenía exhausto.
me tenía confundido y de pronto empieza a venir a mi vida la sencillez de la palabra, verso por verso, renglón por renglón, línea sobre línea, un poquito de aquí y un poquito de allá. Oye, qué diferente es esto a quererla torcer para que a fuerzas diga lo que quiero que diga. Es muy diferente. Entonces llega a mi vida esta sencillez y empieza a aclarar precisamente lo que el verbo hecho carne quiso decirme. Este yugo es más fácil. Este yugo es más ligero que cualquier otro yugo pesado. Bendito el Padre Eterno. Entonces, el Mesías vino a enseñar, vino a instruir, y como rabí, como maestro que era, dijo que no le llamáramos a nadie más a rabí, porque él es el que nos está enseñando. No es el hermano José Martínez, es él quien por su misericordia nos ha estado enseñando lo que hasta hoy estamos aprendiendo. Entonces, usted quiere dejar de estar cargado, escúchelo a él. Quiere dejar de estarse lamentando de tanto maestro que te pone cargas. Deje de ver al maestro de internet, deje de ver al maestro de la sinagoga, vea al maestro Yeshua. Él te dice lo que hay que hacer. La mayoría de predicadores, la mayoría, nos guste o no, queremos vivir como asalariados. Nada más que nos paguen un sueldo, predicando el mensajito que le sobe la conciencia a la persona, y ya cumplí. Cumpliste tal vez con la gente, pero con el Eterno no. Eres un sinvergüenza que estás viviendo del Evangelio y no te preparas para predicar lo que según tú tienes que predicar. Eso es lo que eres. Versículo 10. ¿Qué sucede cuando les das su Torah? A los que son de tu grey, han morado en ella. Han vivido en ella. ¿Quiénes? Nada más los que son tu pueblo, Señor. Han vivido en esa bendición. Han vivido en ese regalo. Han vivido en esa promesa. En ese pacto. ¿Quiénes? Los que son de tu grey. Los que son de tu rebaño. Los que son, grey es rebaño, ¿verdad? Tu pueblo. Los que son de tu quejidad, para que no entiendan. Tu iglesia. Han vivido en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. La grey, como les dije, se puede traducir como familia, como rebaño. Y dice, tu pueblo se estableció allí y tú, Dios, por tu bondad, les diste al pobre lo necesario. Tu pueblo, tu heredad. Entonces, han permanecido en esa ley. Han permanecido en esa Torah. Luego nos dice también como familia, de que haciendo habitar a la familia unida, el mismo versículo, pero en diferente versión. Tu familia encontró una morada. ¿Dónde descansar? ¿Dónde tener refugio? Tu familia encontró dónde vivir correctamente. La que en tu bondad destinabas a los pobres. La que en tu bondad destinaste para ellos. Aquí comprobamos que el rebaño del Señor va a oír la instrucción de Adonai para que pueda o para que podamos habitar en familia. Entonces, si tú estás escuchando su palabra, si tú de verdad estás empezando a escuchar al buen pastor, entonces bienvenido a la restauración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido, como dice Efesios, ahora eres miembro de la familia de Dios. Bendito el Padre Eterno. Denle una alabanza a Él. Y como dijo nuestro amado Yeshua, si alguno tiene sed, venga a Él y beba de lo que Él da, del agua de vida que Él da. Entonces nos dijo el profeta Isaías, haciendo eco de estas palabras, a todos los sedientos vengan a las aguas. ¿Dónde se derramaron las aguas? En el monte Sinaí. A los que no tienen dinero, vengan. Es que no puedo ir si no le doy nada a Dios. Bueno, sí, hay 3 veces al año que no puedes ir con manos vacías. Pero los demás días, véngase, el Eterno va a proveer. Los que no tienen dinero, venid. Compren y coman. Pero vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Wow. Vino y leche. Recuerda entonces, esto que estamos estudiando está en el contexto de lo que sucede en el monte Sinaí. Prepárese para conocer el significado de la palabra evangelio.
Y este salmo nos está hablando prácticamente, poéticamente y prácticamente, de las lluvias que vinieron en el monte Sinaí. El Señor hablaba y de esa manera les entrega la instrucción a su pueblo, que eran guiados por el ángel del Señor, que ya lo hemos estudiado, es ese mismo ángel de Adonai, de Jehová, es Yeshua. Versículo 11. ¿Qué nos dice David hablando de eso que sucede en el monte Sinaí? El Señor daba palabra. El Señor daba su Torah, su palabra. Había grande multitud de las que llevaban. Aquí está la palabra evangelio. Ahí está. En hebreo es Besorá. De los que llevaban las Besorot Tobot. Besorot Tobot son las buenas nuevas. Ella ahora está en femenino, las que llevaban. ¿Por qué? Leí uno de los comentarios, no se los voy a mostrar ahorita de cuál es, que existe de una universidad, un maestro bio que enseña en una universidad aquí, en Harvard, en Estados Unidos, y menciona mucho acerca de la historia de Israel. Dice que anteriormente eran las mujeres las que iban a dar las noticias. Porque incluso el Salmo menciona que ellas eran las que repartían los despojos. O sea que mientras el marido estaba en la guerra, traía el botín, mira, aquí traemos esto, vamos a repartir. Y era entre ellas las que repartían para cada familia, para que tuvieran todos. Y que ellas llevaban, mira, pasó esto, no, que mataron al rey fulano y que mira, y esto. Entonces, ellas mismas ahí, en ese día que el Señor daba su palabra, eran las que transmitían las buenas nuevas. Por eso mujeres tienen una habilidad muy tremenda para hablar. Muy tremenda, ¿ok? Entonces, amados hermanos, el origen de la palabra evangelio la encontramos aquí. Por eso es que el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos nos habla acerca de esto y nos dice que los que salieron de Egipto se les predicó la buena nueva, se les predicó el evangelio. También lo voy a probar en los estudios que vienen. Se les predicó el evangelio. ¿Cómo que les predicaron el evangelio? ¿A quiénes? Dice que a los que salieron de Egipto, pero a ellos no les aprovechó el oír porque no iba acompañada de fe la palabra que oyeron. ¿Tú la crees esta palabra? ¿Va acompañada de fe? Entonces, bendito Adonai que nos está mostrando el verdadero evangelio. Bendito su nombre. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que en el monte Sinaí se reciben las buenas nuevas. El Señor, el Eterno, daba su palabra. ¿Y cuál era la palabra que daba? ¿Cuál es el evangelio que les dio? Aquí vamos a empezar a ver qué debe de contener el evangelio que te prediquen para que sea el evangelio verdadero. ¿Qué les predicó el Eterno ahí? ¿Qué les habló? ¿Qué escucharon ellos? Porque eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Qué escucharon los que estaban ahí? ¿Escucharon acepta a Cristo en tu corazón? ¿Verdad que no? ¿Escucharon, haga usted unas oraciones, hay unos besos y ya, se va a componer la cosa? No, no escucharon eso. ¿Escucharon, amados hermanos, el evangelio? Y miren, Hebreos 4:1, temamos. O sea, usted empieza a leer el capítulo 3, dice, hoy es el día de salvación. No endurezcan su corazón, como sucedió en Meribá, en Masá, el día que se revelaron. ¿Ok? Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, le digo que el contexto está en el capítulo 3, también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes ellos? A los que salieron de Egipto. A los que salen de Egipto se les predica el evangelio. ¿Cómo? ¿A ellos les predicaron Jesús va a morir y va a resucitar por ti? No. ¿Qué es el evangelio entonces? A ellos se les fue anunciado la buena nueva. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó de oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Voy a probarles que en el monte Sinaí se predica por primera vez el evangelio. Y para estar seguros que es así, vamos a ir a una palabra que se encuentra en la Septuaginta.
la versión griega, no le vamos a entender, porque no somos griegos. ¿Okay? Antes decíamos que éramos católicos, romanos, apostólicos y no sé qué más, pero pues, nunca lo fuimos. ¿O quién es que es romano? A ver, la verdad, ¿quién es romano? Antes todos, hoy nadie ya. ¿Qué pasó? Tan rápido. ¿Hubo cambios? Bueno. Salmo 68, verso 11, en la versión Septuaginta, como lo puede ver, es un griego original. Pero tenemos aquí la palabra buenas nuevas, en el versículo 11. Buenas nuevas. Evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? 2097. Es griego. Entonces tiene que ser la palabra griega 2097. Pero probémoslo ahora en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Y tenemos aquí otra vez Hebreos 4:2, donde dice, temamos pues. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio 2097. ¿Y qué es? Y para que vea que ahora sí lo vamos a entender, otra versión más que nos dice, ya la tenemos aquí, aquí está. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva 2097, esta es como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra buena nueva sigue siendo la palabra 2097. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Entonces, para ver si es lo mismo que está hablando David en el Salmo 68. 2097 es la palabra evangelizo, o evangelio. No es evangelio, es evangelio. ¿Ok? ¿Qué significa? Viene de buena, y noticia. Buen mensaje. Anunciar buenas nuevas. Específicamente en el ámbito cristiano, ¿qué es? Evangelizar. Específicamente se refiere a que se enseñó el evangelio, a que se les dio la noticia, a que se les dio una nueva enseñanza, a que se les predicó. ¿Qué se les predicó? El evangelio. ¿Dónde se predica entonces por primera vez el evangelio? En el monte Sinaí. Entonces, esa palabra que dijimos, amados hermanos, se compone de dos, es evangelio. ¿Qué nos enseña el evangelio? Buenas nuevas. Ahora, antes de que existieran cristianos, antes de que existieran seguidores de Cristo, esa palabra evangelio ya era conocida. Cuando el emperador Julio César, año 9 antes de Cristo, sube al trono, él llevaba un evangelio. Eso lo voy a probar en otros estudios. Pero él ya llevaba un evangelio. Él ya predicaba un evangelio. Entonces, nosotros pensamos que el evangelio nada más lo conocían los cristianos o los primeros discípulos del Mesías, pero no. Entonces, todo esto nos enseña que hubo una congregación. Hebreos nos prueba, y qué curioso que la carta de los Hebreos nos prueba, que hubo una congregación que escuchó el evangelio muchos años antes de que Yeshua siquiera hubiera nacido en este mundo. Muchos años antes. Más de 1000 años antes. Ya se había anunciado. ¿Dónde? En el monte Sinaí se anunciaron esas buenas nuevas. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban el evangelio. De las que llevaban las buenas nuevas. A esa multitud que estuvo al pie del monte Sinaí, el Eterno les dio buenas nuevas. Les dio el evangelio. Les digo que hay un comentario muy bueno de la editorial Escro que dice que esas buenas nuevas, ese evangelio, esas instrucciones divinas se dieron ahí, y es una referencia a lo que pasó, dice este comentarista, que no cree en el Mesías, Yeshua. Dice que es una referencia a lo que pasó en el primer Pentecostés, 50 días después de haber salido de Egipto, que el Eterno les dio la buena noticia de que eran libres y que ahora tenían una ley diferente a la que los esclavizaba en Egipto y los estaba matando. Entonces, ahora, y a este mismo comentario dice, ¿cómo es que los extranjeros entendían? Porque salieron extranjeros con el pueblo de Israel. Bueno, ok, los hebreos entendían porque estaba hablando en hebreo, pero los extranjeros, ¿cómo entendieron ese mensaje que les estaba dando el Eterno? Bueno, aquí viene lo interesante. Ese comentario menciona
que cada vez que la palabra era dada cuando se estaba dando cada palabra, como dice el texto que estamos leyendo, que había ahí representantes de las 70 naciones que menciona Génesis capítulo 10, cuando construyen la Torre de Babel, fueron dispersados en 70 idiomas, 70 naciones. Que ahí había representantes de esas 70 naciones, cierto o no, esto no es mi comentario, así lo leí, ¿ok? Pero que cada vez que el Eterno hablaba, se oía una voz tronante. La palabra tronante, en el comentario que estoy diciendo, les dice que esa palabra tronante en hebreo se refiere a una llama, a una lengua de fuego. Ahora sí vamos a conectarlo con lo que sucede en un Shavuot que usted ya conoce. El primer día, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Ruach, del Espíritu de Adonai, y se desaparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? Oiga, sería muy extraño que este maestro de Harvard esté mencionando eso y que lo ha mencionado, y yo lo escuché por primera vez de un rabino ortodoxo, quiero que sepa, no de un rabino mesiánico. Me pareció tan impactante que dije, no puede ser lo que estoy escuchando. Casi me desmayaba de la impresión en una sinagoga ortodoxa. Decía yo, no puede ser, estaba yo, quería brincar, yo decía, ¿cómo esta gente no se levanta y aplauden como allá? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quería hacerlo, pero me quedé nada más ahí, que, oiga, qué tremendo. Dije, así el Eterno les hizo entender. ¿Y qué sucede? Empiezan a hablar en un idioma que los demás no se entienden. Cuando vieron esas lenguas de fuego en Hechos capítulo 2, curiosamente así están los comentarios, que de esa manera, esa lengua de fuego le traducía simultáneamente a aquel que no entendía el lenguaje que el Eterno estaba hablando. Así es como les tradujo a todos en ese instante, entonces, en ese momento. En otras palabras, Dios, al hablar, esas lenguas de fuego eran traducidas a los extranjeros para que escucharan lo que el Eterno estaba prometiendo a su pueblo. Entonces, es demasiada coincidencia que esas lenguas de fuego que mencionan los grandes rabinos del pueblo de Israel aparezcan en Hechos capítulo 2. Demasiada. ¿No le parece a usted? Demasiada coincidencia. Pero bendito sea Adonai, que ha sido una verdad y que como quiera que sea, esta palabra nos está siendo revelada, alabado sea su nombre. Gracias, Padre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no les aprovechó porque no iban acompañados de fe. ¿Cómo venían los corazones? Venían duros. Dios no me escucha. Un corazón cuando siente que Dios no le escucha se endurece. Se pone rebelde, se pone necio. Y esa fue la diferencia, que la Torah fue dada y por eso fue escrita en tablas de piedra. Eso representaba el corazón del pueblo que no tenía la fe. Ya no creía en Dios. Ya no creían en el Dios de Abraham. Sabían, esperaban las promesas, pero quién sabe si se cumplirán. Tanto tiempo de esclavos, ya no creo que venga la libertad. La diferencia es entonces que la Torah ahora no está siendo escrita en tablas de piedra, está siendo escrita en un corazón de carne, para que puedas llevarla a la práctica, para que no mueras en el desierto, para que tengas la vida eterna, para que tengas, amado hermano, la palabra bendita de Adonai, alabado su nombre. Ya vamos a conectar lo que escribe el apóstol Pablo. Entonces, si el mensaje original del Evangelio es la palabra que se dio en el monte Sinaí, si eso es el verdadero Evangelio que recibe el pueblo de Israel, entonces los actuales evangelistas, ¿qué tenemos que predicar? ¿Qué tiene que predicar un evangelista? ¿Acepta a Cristo? ¿O tiene que predicar el evangelio que se dio, el evangelio original, que se dio por primera vez? Tiene que anunciar lo que el Eterno ha hecho con su pueblo. Tiene que anunciar que la Torá fue dada en Sinaí, no como maldición, como una bendición. Estas son leyes benditas. Estas son leyes de vida. Estas son leyes que nos dan libertad. Las leyes de Egipto eran terribles. Entonces, ¿qué tenemos que anunciar a la gente? Que hemos recibido la instrucción del Eterno. Verso 12. Huyeron. Después de que les da su Torah, ahora pasa a decirnos lo que ocurre cuando van a la tierra prometida. Huyeron reyes de ejércitos
Y las que se quedaban en casa, repartían los despojos. Está haciendo un recuento de todo, David. Desde que el Eterno saca a su pueblo, los lleva al Sinaí y los lleva a la tierra prometida. Y vean lo que dice. Ya después de que les dio la buena nueva, después de que les dio el Evangelio, nos dice que los reyes de los ejércitos huyeron. Tenían temor. Rahab le dijo a los espías, estos reyes ya saben que ustedes van a vencer. ¿Sí? Ellos ya todos estamos temerosos. Por eso les dice, háganme una promesa de que no me van a matar. A mí ni a mi familia. Y se trajo a toda la familia. No nomás a su papá y su mamá. Cuando llega el ejército de Israel, tenía todos en su casa ahí. Vénganse, que hay salvación. Aleluya. Bendito sea Adonai. Entonces, amados hermanos, Josué iba rumbo a la tierra prometida, a la conquista. Ellos llevaban buenas noticias con ellos. Llevaban el evangelio con ellos. Y los reyes tuvieron temor, huyeron. De manera que es una referencia tanto a los egipcios que quedaron en el mar, como a los que despojaron en la tierra de Canaán. Todo el botín que dejaron estos cananeos al huir prácticamente, al ser derrotados, fue tomado y estas mujeres lo repartían. Y nos dice el versículo 13, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Recordemos que David está hablando en un lenguaje poético, no nos está hablando prácticamente la Torá verso por verso. Está hablando de forma poética. Es una canción, es una poesía que se hizo canción. ¿Qué quiere decir esto? Fueron echados entre los tiestos. Aún mientras duermen en el campamento, las alas de mi paloma brillan plateadas y sus plumas son como si tuvieran oro. Son como si llevaran oro. Entonces, esa palabra acostados, ¿verdad? Estaban ahí acostados. Estaban descansando con esa Torá. Y nos dice el verso 14. Salmo 68, verso 14. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. ¿Va a mencionar un monte? ¿Cuál es este monte Salmón? La ciencia cierta no lo sé. La palabra Salmón, que se refiere a un monte, podría ser una referencia a un monte de esos territorios de la región del Sinaí o a uno de la tierra de Canaán, lo que ahora es Israel. ¿Sí? Pero esa cima de ese monte está conectada con la nieve, con que estaba nevado, con que estaba siempre con la nieve en su base alta, ¿verdad? Arriba. Y eso implica que el Señor nos sacó, amados hermanos, el Eterno nos saca de la esclavitud, quita a los enemigos de enfrente y nos dice, cuando eso sucede, es como si el monte Salmón hubiera nevado, si estuviera nevando. Vamos a ver ahora lo que nos dice, está empezando a hablar de los montes. Y nos dice lo siguiente, verso 15, monte de Dios es el monte de Basán. No dice que este sea su habitación, dice que monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto es el de Basán. Este es el monte de Basán. En Israel. Porque hay uno de los montes más altos que hay. Ahí está en los altos del Golán. Ahora quiero que note esto. Todos los montes, ¿quién creó los cielos y la tierra? El Eterno. Entonces, todos los montes le pertenecen, ¿sí o no? Y lo que está diciendo es, monte de Dios es el monte de Basán. El monte de Basán me pertenece. El monte de Basán es mío también. Después de estar hablando de la acusación en el monte Sinaí, cuando se le aparece a Moisés en la zarza, que le dijo, quítate el calzado, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. O sea que ahí estaba la presencia de Adonai, ahí estaba la santidad de Adonai. Por eso Moisés, les repito, lo que dije en la mañana, le dijo al Eterno, si tú no vas con nosotros de aquí, de este lugar, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Aquí está tu santidad. Aquí está tu presencia, aquí está la bendición contigo, Adonai. Entonces, en el versículo 15, David nos va a hacer un contraste, algo opuesto entre estos montes. Y nos va a decir algo importante. Verso 16, aquí se mira otra vista panorámica
de lo que sería el monte Hermón, que está el más alto está más hacia acá todavía, lleno de nieve. Siempre está de esta manera. Hay una región muy fértil ahí es donde están los toros más gordos del planeta prácticamente, los toros fuertes de Basán, unos toros muy fuertes hay ahí, en esa región. Bueno, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto. David va a hablarnos de esos montes que están en la tierra de Basán, los altos del Golán ahorita. La Escritura habla de los fuertes toros de Basán. Ese territorio de Basán existe, es un territorio muy alto, y miren, aquí se alcanza a mirar ya allá. Este es el monte Hermón, para que me entiendan, uno de los montes más altos que existen, que está lleno de nieve casi siempre, y es el monte Hermón. Ahí, ¿qué sucedió? Cuenta una historia que ahí descendieron los ángeles caídos, los demonios, y que desde ahí empezaron a maquinar para destruir a toda la creación del Eterno. Ahí es donde es lo que yo pienso correcto, que fue Yeshua y se transfiguró para mostrarle a todas esas demonios que es el que había vencido. Ahí fue donde se transfiguró, ahí fue donde mostró su reino, y aparece Moisés y Elías también con él. Bendito el Padre Eterno. Bueno, ahora hace una pregunta a ese monte de Basán y a los demás montes les dice: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Cuál fue el monte que deseó? ¿Hay un templo en el monte de Basán? ¿En los altos del Golán? ¿Estuvo el tabernáculo ahí alguna vez? ¿Se manifestó ahí la gloria de Dios con su Torah alguna ocasión? Bueno, si fue Yeshua, fue para anunciar, ¿verdad?, que eres el Rey de Reyes. Pero, ¿dónde se manifestó? En el monte Sinaí. ¿Dónde más había un monte que era el monte de Dios? En el monte de Sión, en Jerusalén. Donde está el monte del templo, lo que es el monte del templo. Bueno, ahora dice: ¿por qué observáis? ¿Por qué voltean a mirar, oh montes altos, como el monte de Basán, que también le pertenece al Eterno? ¿Por qué voltean a mirar al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Eterno habitará en él, en ese monte pequeño que él escogió para que more para siempre. Montes altos, sinónimo de arrogancia. ¿Qué es un monte alto? Sinónimo de la arrogancia, del orgullo, que tiene que ver con lo que sucedió en el monte Hermón, que ya le dije que ahí hubo una rebelión. Ahí empezó la rebelión de los que fueron a engañar a los hombres para destruirlos. Ok, ahí, en la tierra de Israel, el monte más alto es el monte Hermón. Pero hay otro monte pequeño, donde el Eterno deseó habitar. Y dijo que iba a habitar ahí para siempre. Donde cuando venga, volverá a poner su tabernáculo en ese mismo lugar. Se llama el monte de Sión, bendito el Padre Eterno. ¿Dónde se manifestó también? En el monte Sinaí. Moisés subía y bajaba. Entonces no está muy alto, que digamos. Porque dice que subió y le dijo al Señor: mira, aquí está el pueblo. Dice: baja y dile al pueblo, y baja y le dice, y vuelve a subir y vuelve a bajar. Oye, entonces no estaba muy alto. No estaba demasiado alto. Entonces, ¿qué elige el Eterno para manifestar su gloria? ¿Un monte alto o un monte pequeño? Un monte pequeño. Bendito el nombre de Adonai. Esa es la diferencia de lo que el Eterno hace. Él se manifiesta y se glorifica no en lo arrogante, no en el que cree, no en el que piensa que ya tiene su título y que ese sí lo sabe todo. Un día Yeshua dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿a dónde se ha manifestado el Eterno? ¿A quién le ha manifestado esto? ¿A pura gente inteligente? No, a veces al que toman por más ignorante. Gracias, Adonai, por esa misericordia que has tenido. ¿Por qué un grande no quiere aceptar esto? No. ¿Y mis años de estudio qué? ¿Y mi doctorado qué? ¿Y mi maestría qué? ¿Entonces no sirve? Bueno, pregúntale al Eterno si sirve delante de él. A él pregúntale, a mí no. Amados hermanos, cuando hay un corazón humilde, que no se llena de orgullo, que no se exalta, sino que está dispuesto a someterse
no a la religión que le han enseñado en la universidad, a la palabra del Eterno. Cuando está dispuesto a eso, entonces el Eterno desciende en esa persona y le muestra su gloria, le muestra su poder, como lo manifestó en el monte Sinaí, como lo ha manifestado siempre. ¿Por qué? Porque le revela su palabra a los mansos, a los humildes, a todos los que están exhaustos. Venga, venga. Verso 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene, no viene del monte de Basán, para que vean que no es el monte de Basán donde va a habitar. Viene del monte Sinaí a su santuario. ¿A dónde fue a morar? El monte que compró David, el monte de Sión, amados hermanos. Ahí fue donde él puso su morada. Entonces, ahora, esto que dice aquí, lo citó el hermano del Señor Yeshua, Yehudá, y lo dijo de esta manera. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor, no viene, o no va a venir, ya vino el Señor con sus santas decenas de millares. Lo está citando Yehudá, el hermano del Señor Yeshua. De manera que los que se rebelaron en el monte Hermón son una minoría comparados con lo que dice el Eterno, que es su ejército. Está Eliseo, ¿verdad? Ahí en su cuarto, y sale su siervo. ¿Qué iba a hacer cuando mañana para afuera? No sé, algo iba a hacer, ¿verdad? Y de pronto ve que los sirios los tienen rodeados y dice, Padre mío, los sirios los tienen rodeados. Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y en aquel momento los ojos le fueron abiertos a este hombre para que pudiera ver el ejército celestial. No, pasó en medio de ellos ya como si nada, porque ya sabía que los que estaban con él eran más fuertes y poderosos que los que estaban contra ellos, amados hermanos. El ejército de Adonai es más grande y más poderoso que cualquier otro ejército. Y aquí viene a su santuario. Versículo 18. Y aquí viene lo que cita Pablo, miren. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Qué hoy? Y dice, y también, no nada más para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos otra vez ya el oído. Esto es lo que está citando Pablo en Efesios capítulo 4, y vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso del Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Vean la diferencia. Mansedumbre, humildad, mansedumbre, comparado con monte alto, arrogancia. El contraste. Luego que anden en mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación. ¿Ok? En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Con esto se derriban todas las denominaciones. Es que la mía es la buena. No, es que mi denominación es más antigua que la tuya. Bueno, un Señor, una fe, un bautismo, una acogida. No es que la tuya es mejor. Yo no soy mejor que ninguna otra. Un Señor, una fe, un bautismo, amados hermanos. Entonces, no se crea de que aquella iglesia, por más vieja, es la buena. No. Amados hermanos, solamente hay un pueblo. ¿Y cuál es el pueblo más antiguo que recibió el Evangelio? Ya lo estamos probando. Versículo que sigue. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, del don del Mesías. Por lo cual dice, ¿de dónde cita Pablo esto? Por lo cual dice, a ver, búsqueme en su Biblia, a ver si tiene una referencia de dónde dice. Por lo cual dice, subiendo, en algún lugar tuvo que haberlo leído Pablo. Que no se acordara de la cita porque no había capítulos y versículos, por eso no lo dice. Pero dice, por lo cual dice, ¿qué cosa dice la Escritura? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De dónde lo está tomando Pablo? Shaul. ¿De dónde se lo tomó? Ahí lo tiene usted, hermano. Esa es la cita que le da. Salmo 68.
Ahora, ¿cuándo usted había pensado que Pablo estaba citando el Salmo 68? Antes de ahora. Junior, ¿cuándo usted pensó? ¿Verdad que inmediatamente se lo atribuimos? Es que Cristo murió y cuando vino, cuando resucitó, nos dio dones. Me hizo pastor. No, a mí me hizo evangelista. No, yo soy internacional, no como tú, local. Y empezamos a pelearnos por los dones. Espérate. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de que llevó cautiva la cautividad es una cosa un poco extraña en la traducción, pero la podríamos traducir, cautivaste la cautividad. Si volvemos al Salmo 68, ¿quiénes fueron librados del cautiverio? ¿A quiénes cautivó con las maravillas y los milagros que hizo en Egipto? ¿A quiénes los cautivó? Este es mi Dios, este es mi Rey, este es mi Señor. Cautivaste a los que estaban cautivos, los atrajiste al pueblo de Israel. A ellos los llevó a la libertad. A esos que estaban cautivos los tomó como siervos, no como esclavos de Egipto, sino bajo una esclavitud ahora por amor. Señor, yo quiero ser tu siervo. Por eso Pedro escriben, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Nomás que no tradujeron siervo. Pero esclavo. ¿Esclavo qué? ¿Por obligación? No. Esclavo por amor. No estoy aquí predicando porque me están imponiendo mi concilio. Es por amor, amado hermano. Bendito sea Adonai. Entonces, por eso es que somos esclavos, sí, pero por amor. Esclavos por amor. Hemos decidido seguir a aquel que su yugo es más fácil, más ligera su carga, porque ya nos dimos cuenta que el yugo de la religión es muy pesado. Entonces, ¿nos está cautivando el Mesías? ¿Sí o no? ¿Qué nos cautivó de él? Él murió por ti. Él dio su vida por ti, aunque mal enseñado, o bien enseñado, como quiera que sea que te lo hayan mostrado, eso fue lo que te cautivó. Híjole, yo tan malo que he sido, tan terrible que he sido. Y empezamos a abrir nuestro corazón a ese que nos empieza a cautivar, Yeshua el Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es esto de dar dones a los hombres? La palabra que aparece allá en hebreo, en el Salmo 68, es matanón de Adán. Les dio regalos a los hijos de Adán, a los hijos de los hombres. A la entrega de la Torah que se celebra en Pentecostés, se le llama en hebreo Matan Torah, el regalo de la Torah. Oiga, matanot, que es el plural de matar. Eso fue lo que se entregó. Les diste matanot, les diste el regalo más grande, el regalo más exclusivo, el mejor regalo de todos, Matan Torah. El Matan Torah. ¿Y qué celebramos en Shavuot? Matan Torah, el regalo de la Torah, que significa un don, el don de la Torah. Por eso la Torah no es opresión, no es esclavitud. Esclavitud son las leyes de una religión. La Torah es libertad. La Torah es la verdadera libertad. Una gran liberación fue dada en el monte Sinaí. Entonces, los matanot son regalos. Son los mandamientos que el Eterno nos dio como un regalo. Amigo, te regalo un día de reposo. Si vienes de Egipto, ¿cómo no lo vas a querer? Hijo, te regalo 8 días de fiesta, Señor, si en Egipto no tenía ni uno. Gracias. Hijo, te regalo la fiesta de la libertad. Te regalo esto, te regalo esto otro, te regalo esto otro. Bienvenido seas, Señor. Bienvenido seas, papito lindo. Entonces, el concepto que tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es que esos regalos vienen con la Torah. Y por eso esa misma Torah constituye a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros para que enseñen el regalo de la Torah, para que muestren el regalo de la Torah. ¿Cuál es el regalo más grande que nos ha sido dado? Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea esa palabra, que en él crea, tenga vida eterna. Así de sencillo. ¡Wow! Primero fue a las regiones más bajas de Yeshua, luego subió y nos dio Matanot. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Así que dice en el Salmo 68, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste o diste dones a los hombres. Lo que perdió la descendencia de Abraham por no guardar los mandamientos, ahora lo recuperó el postrer Adán, Yeshua. Vamos a tratar de entender entonces este tema, conectándolo ya con lo que escribe David y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora vamos a entender que él no está loco al referirse a un evangelio diferente. Ahora vamos a entender que él no está loco. No lo voy a hacer ahorita. Nada más, ¿qué hizo cuando dio los mataron? ¿Qué hizo cuando dio los regalos? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué son apóstoles? Son emisarios. No son los grandes maestros de hoy en día. No. Un apóstol es un enviado para ir a hablar a las naciones el verdadero evangelio. Para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la función de un apóstol. Andar entre las naciones, anunciando, predicando de esos regalos, de esos mandamientos que Adonai ha dado. ¿Qué más hizo? Apóstoles. A otros, profetas. Un profeta es el que anuncia lo que el Eterno dijo desde el monte Sinaí. Hace que el pueblo se vuelva a la Torah. No es solamente para hablar bonito y hablar de prosperidad. El profeta verdadero tiene que hacer volver al pueblo a la Torah, a lo que dice la Torah. Alabado el nombre de Adonai. ¿Qué más hizo el Eterno? A otros, evangelistas. Y ese era uno. Yo era uno de ellos. Los evangelistas anuncian que ya se cumplieron la mayoría de las cosas. Esas son las buenas nuevas. Anunciando que las promesas de Dios han sido cumplidas en Yeshua, el Mesías, y anuncian la palabra de Dios. Ese es un evangelista. ¿Qué más hizo? Pastores y maestros. Estos son los que se dedican a enseñar el evangelio al rebaño del Eterno. Estos son los que se dedican a mostrar los regalos de Adonai. Por eso nos dice el Salmo 68. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, pero también para los rebeldes, para que habite ya el Eterno entre ellos. Vamos a entender la función de estos pastores. ¿Para qué? De estos maestros, de estos evangelistas. ¿Para qué los puso el Eterno? A fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, del Mesías. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida o la estatura de la plenitud del Mesías. Para que ya no seamos niños que estamos... Oh, sí, entonces no es como dice el otro pastor, es así, no. No, mira, que no es así, no. Ya no seamos niños que cambian de mente, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema, por astucia, de hombres que para engañar emplean la astucia. Tienen unas mañas, tienen una artimaña, hermanos. A mí me sorprende cómo son buenos para sacar dinero. Yo quisiera ser así. El día que yo necesitara levantar una ofrenda, yo quisiera tener esa habilidad para que caigan puros de a mí. Ellos dicen y cuentan, no, yo saco una ofrenda y cae puros de a mí. Yo quisiera. Bueno, no lo voy a hacer, pero yo quisiera un día llegar a ver así, a ver, vamos a levantar una ofrenda. Aquí está 1,000, hermano. No, yo tengo otros 1,000. Yo otros 5,000. Ese día me voy a quedar, el infarto, yo creo. Sí. Pero ¿para qué los puso el Eterno? ¿Okay? ¿Para qué nos puso? Verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en el Mesías. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente. No se pelean, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Aquí está describiendo lo que se hace, lo que tiene que hacer un evangelista, ir edificando. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Ir enseñando. ¿Qué tiene que hacer un apóstol? Ir anunciando. ¿Qué tiene que hacer un profeta? Ir haciendo volver al pueblo a la palabra del Eterno. Se está desviando, hágalo volver. Bendito sea Adonai. Entonces, amados hermanos, nos dice, entonces, ¿para qué sirve la vida? Ella fue añadida a causa de las transgresiones.
El Salmo 68 nos habla de los rebeldes. Dio dones a los hombres, pero también a los rebeldes, para que habite Dios entre ellos. La Torah fue añadida por las transgresiones, fue dada por tanta transgresión que había, para que supieran. Esos rebeldes se puede traducir como necios, inestables. Entonces, los matanot, los dones de Efesios, son un regalo para los que andan en necedad también. ¿Por qué? Porque un día llegan a la congregación, los invitó a alguien, aunque sea una muchacha, y está el pastor ahí predicando los regalos del Mesías. Oye, rebelde, oye, tú testarudo, también a ti te está dando el Eterno, te está queriendo dar un regalo. Quiere que lo recibas, que no vivas en tu necedad, que ya no vivas en cautividad, que ahora vivas en su presencia, y te está dando esto. Por eso nos dice, cautivaste, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, sacaste a la cautividad, sacaste a los que estaban cautivos. Si hablamos de capataces, que eran los que supervisaban a Israel, ellos eran los que lo oprimían. Ellos eran los que estaban siendo malos con él. Viene la Torah y da la libertad. Viene la Torah y nos da vida. Amados hermanos, yo creo que con todo esto que ya estudiamos, solamente podemos decir y terminar como dijo David. Esta parte. Bendito. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Bendito el Señor. Cada día nos colma, nos llena de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Selah. ¿Qué más podemos añadirle a todo esto que ya estudiamos? Levante la mano y dígame, ¿qué podemos añadir? Nada, más que decir, bendito el Señor, el que cada día nos llena de beneficios. Bendito adorado. Señor, qué bendición tan grande. Qué hermoso eres, papito lindo. ¿Por qué no había pensado antes? ¿Por qué no me fue revelado antes, Señor? Que tu Torah es un gran regalo. Gracias te tengo que dar ahora. Bendito eres, Padre, por tu instrucción, por tus mandamientos que ahora son escritos en nuestros corazones. Gracias, Yeshua, porque bajaste a las profundidades de la tierra y ahí anunciaste la victoria. Ahí juzgaste mi maldad, mi pecado, me libraste del temor, me libraste de la muerte, nos libraste de la esclavitud, nos libraste de capataces, de leyes de un concilio, nos libraste de las leyes de los hombres. Ahora nos estás cautivando a pesar de nuestra rebelión e inestabilidad. Ahora entiendo que tu Torah sirve para instruirme, para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Tu Torah es un regalo. ¿Cómo no celebrar esta festividad con gozo, con alegría? Abba, gracias por este remanente que se encuentra reunido, porque es la única esperanza que tenemos de permanecer en tus mandamientos, en tu Torah. Bendito seas, así como terminó este gran siervo conforme a tu corazón. Bendito sea Adonai. Bendito sea tu nombre, por los méritos de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Amén. Gracias, Abba Kadosh.